Hola, soy la profe de los ríos. En este video repasaremos las medidas de posición, es decir, trabajaremos los cuantiles. Recordemos que a la voz de cuantiles tenemos que tener los datos ordenados en forma creciente, es decir, de menor a mayor. También recordemos que los cuantiles nos entregan información porcentual. Ahora bien, ¿cuáles son los cuantiles? Debemos estudiar los cuartiles, los quintiles, deciles y percentiles. ¿Qué representa un cuartil? Lo que hacen los cuartiles es dividir nuestros datos en 4 partes iguales, cada una con un 25% de los datos. Para ello requerimos 3 valores para que se generen esas 4 partes. También recuerda que los cuartiles los designamos con la letra Q. Ahora, los quintiles dividen nuestros datos en 5 partes, cada una de un 20%, y se requieren de 4 valores para generar esas 5 partes. Los quintiles están asignados con la letra K. A la voz de deciles, que les correspondería la letra D, estamos hablando de 10 partes y cada una de un 10%. Para generar las 10 partes necesitamos 9 valores. Finalmente, los percentiles, designados P, son 100 partes cada una de un 1%. Para los percentiles requerimos de 99 valores que nos generen las 100 partes. Gráficamente, si nosotros queremos representar los cuantiles, primero tenemos que tener el dato más pequeño, el X mínimo, y el dato más grande, que sería nuestro X máximo. Y después dividimos los datos de acuerdo a los cuantiles que estemos trabajando. En este caso en particular lo divido en 4 partes, por lo tanto estoy hablando de cuartiles. Y aquí están los 3 valores que me dividen los datos en 4 partes, cada una de un 25%. Ahora, ¿qué leemos como cuartil 1? Ese subíndice 1 me dice toma una parte de 25%. Por lo tanto, este valor deja bajo él el 25% de los datos. Ahora, el Q2, el cuartil 2, ese subíndice 2 te dice toma 2 partes de 25% cada una. Por lo tanto, bajo este valor queda el 50% de los datos. Análogamente, el cuartil 3 te dice toma 3 partes de 25% cada una, por lo tanto, bajo este valor queda determinado el 75% de los datos. Ahora, si hacemos esto un poco más tangible con un ejemplo de notas, acá tendríamos la nota más pequeña que haya habido y acá tenemos la nota más alta. Cuartil 3. Este 3 dice que tome 3 partes de 25%, luego es el 75% de los datos. ¿Qué leo aquí? Que las notas, el 75% de las notas son menores o iguales que 6,1. De la misma forma podríamos decir que el 25% restante, las notas superiores, son mayores que 6,1. Ahora, este 6,1, este cuartil 3 es un límite, una separación, es una frontera entre estas dos partes. Este 6,1 podría o no estar en los intervalos. Esa situación particular se ve después en los ejemplos. Ahora, acá tenemos una observación. Fíjate, tenemos el cuartil 2. 2 partes de 25% cada una, luego tengo el 50%. Decil 5. 5 partes de 10% cada una, luego tengo el 50% de los datos. Percentil 50.
50 partes de un 1% cada una, tengo el 50% de los datos. Por lo tanto, estos valores dejan bajo ellos el 50% de los datos menores de tu muestra. No es difícil concluir entonces que del otro lado vamos a tener el 50% de los datos mayores de la muestra. Y esta es precisamente la labor de la mediana. Por lo tanto, estamos diciendo que estos tres valores representan a la mediana. Así es que la mediana, el Q2, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 hacen la misma labor. Dividen tus datos en dos grupos de 50% de elementos cada uno. Bien, y ahora lo que nos convoca, ¿cómo determinar un cuantil para datos no agrupados? Primero, se deben ordenar los datos en forma creciente. Una vez que están ordenados, debes determinar la posición del cuantil. Y cuando nosotros queremos buscar la posición de un cuantil I, tenemos estas cuatro fórmulas que en esencia son lo mismo. Fíjate en los numeradores y ese I. Las cuatro fórmulas tienen esa misma parte. ¿Qué cambian? Los denominadores. Ahora, los cuartiles sabemos que son 4, dividimos en 4. Los quintiles son 5, dividimos en 5. Los deciles son 10 partes, dividimos en 10. Los percentiles, 100 partes, dividimos en 100. Es fácil recordar esta fórmula. Y una vez que tienes la posición, bueno, le asignas el X correspondiente precisamente a la posición que tú encontraste. Lo mejor es explicar esto con un ejemplo. Entonces tenemos este listado de datos y lo que queremos hacer es encontrar el cuartil 1. Entonces, si vamos a encontrar el cuartil 1, primero verificamos que los datos estén ordenados de menor a mayor y es así. Después debemos encontrar la posición del cuartil 1. Ese I es ese 1. Nos falta el N. Y el N es tu total de datos. Y aquí en este listado tenemos 11 datos. Eso significa que, como yo quiero el N más 1, entonces el N más 1 será 12. Reemplacemos. Dijimos que el I es el 1. Así es que 1 por N más 1, ya sabemos que es 12, y eso lo dividimos en 4. 12 cuartos es 3, y 3 por 1, 3. No vayas a confundir este 3 con ese 3. Este 3 indica posición, por lo tanto, te están diciendo que el cuartil 1 está en la tercera posición. Por lo tanto, cuando nosotros queramos asignar nuestro X, simplemente contamos la tercera posición. Primera, segunda, tercera. Este es el X3. Por lo tanto, ese es el valor que nosotros andamos buscando. Acabamos de decir que el cuartil 1 es el X que está en la tercera posición. Por lo tanto, el cuartil 1 termina siendo 5. Y hemos encontrado el valor que nos estaban pidiendo. Muy bien. El siguiente ejemplo tiene una pequeña diferencia a pesar de ser los mismos valores. ¿Qué debemos encontrar? El quintil 3. ¿Qué hay que hacer? Verificar el orden de los datos, ya sabemos que están ordenados. La posición del cuartil 3, ya sabemos que el N era 11, por lo tanto tenemos el N más 1 que es 12. Así es que para nuestra fórmula tenemos el I, que es 3, el N más 1, que es 12, y como esta vez buscamos quintil, tenemos que dividir en 5. 3 por 12 es 36 quintos. Como nos es incómodo dividir por 5, nos conviene amplificar por 2. 36 por 2 es 72, 5 por 2 es 10 y se transforma en una división muy fácil. Así es que tenemos 7,2. ¿Qué debemos hacer ahora?
asignar el X. Y uno dice, pero la posición 7,2, ¿cuál es? Porque no tengo a la vista una posición 7,2. Entonces, para eso, lo que debemos hacer es buscar los X que nos van a ser útiles. ¿Cuáles serán? Los que rodean al 7,2. Entonces, es el X que está en el lugar 7 y el que está en el lugar octavo. Entonces, nuestro quintil 3 será el promedio de el X séptimo con el X octavo. ¿Y por qué? Porque un 7,2 está entre un 7 y un 8. Es así de simple. Así es que buscamos nuestro X7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es mi X7. Por lo tanto, este de acá será nuestro X8. Así es que sacamos el promedio entre 15 y 17. Y obviamente es el punto medio entre ambos, por lo tanto es 16. Bueno, y el que no ve que es 16 tendrá que sumar el 15 con el 17, que es 32, y la mitad de 32 es 16, y hemos encontrado el quintil que nos estaban pidiendo. Muy bien. Y ahora, nuestras famosas tablas de frecuencia. No importa el cuantil que te pidan, inmediatamente la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es sumar en forma ordenada las frecuencias absolutas. Partimos con el 5. 5 más 15 son 20. 20 más 8 es 28. 28 más 12 es 40. Y 40 más 10 es 50. Así es que para el percentil 30 ya tenemos nuestro N. 50 datos. Pero sabemos que necesitamos el N más 1, que será 51. ¿Por qué? Porque la posición del percentil 30 se calcula de esta forma. Y tenemos el I, que es 30. El N más 1, el 51, que acabamos de encontrar. Y como son percentiles, esta vez se divide en 100. Vamos a simplificar por 10. Y 3 por 51, 153 décimos. Y esta división es una división fácil, así es que nos queda 15,3. Ahora debemos asignarle el X correspondiente. Nosotros ya sabemos que un 15,3 se encuentra entre un 15 y un 16. Por lo tanto, nuestro percentil 30 será el promedio entre el X15 más el X16. Y ahora, el X15 y el X16 los buscamos en la frecuencia acumulada. Acá tenemos hasta el X15. Acá tenemos hasta el X5. Y acá, como tenemos el 20, tenemos desde el X6 hasta el X20. Por lo tanto, nuestro X15 y nuestro X16 toman el valor 3. El X15 es un 3 y el X16 también es un 3. Y 3 más 3 es 6, la mitad de 6 es 3. Obviamente el promedio entre 3 y 3 es 3. Y con eso tenemos nuestro percentil 30. Muy bien. Ahora vamos a buscar el decil 8, que obviamente tendrá una pequeña diferencia respecto a este ejemplo. Así es que, como vamos por el decil 8, ya sabemos que la frecuencia acumulada debes calcularla inmediatamente. Y la habíamos calculado recién, así es que ahora raudamente. 5 más 15 es 20, más 8 es 28, 28 más 12 es 40 y 40 más 10 es 50. Como queremos el decil 8, ya tenemos nuestro N, 50,
Y con eso sacamos el n más 1, que ya sabemos que es 51. Y vamos por la posición del decil 8. El i es el 8. Por el n más 1, que ya sabemos que es 51. Y lo dividimos esta vez por 10 porque son deciles. 8 por 51. 8 por 5, 40, 408 décimos. División simple, 40,8. Y debemos asignar el x respectivo. Y ya sabemos que un 40,8 está entre el 40 y el 41. Así es que nuestro decil 8 será el promedio entre el x40 más el x41. Y el x40 y el x41 es la frecuencia acumulada. Lo empezamos a buscar y vemos el 40. Por lo tanto, como lo tenemos a la vista, el x que le corresponde es 5. Y ese es el último valor, por lo tanto, debemos tomar el siguiente, que tendrá que ser el 6. Entonces, el x40 es un 5 y el x41 es un 6. Y la mitad. Aquí, bueno, si tú quieres, haces el 11 medios. El ideal sería que contestases inmediatamente que el promedio es 5,5. Y con eso tendríamos terminado nuestros ejemplos. Bien, recuerda que continuaré subiendo contenidos de enseñanza media por si acaso se te han olvidado, así es que si te hace falta repasarlos, te invito a que te suscribas en mi canal. Nos vemos en otro video por ahí y yo obviamente espero que te haya quedado muy claro lo que te expliqué en este videito. Nos vemos, que estés muy bien, adiós.